Good evening, everyone. Today we're going to be talking about multiliteracy and multimodality, two terms that have been very influential in the field of second language learning and teaching. We are also going to have two guests, two very important experts talking about the field of languages, second language specifically, and we are going to discuss how these two terms, multiliteracy and multimodality, can be applied and implemented in the second language teaching context. We also are going to have some examples, some video clips in which we are going to show how these two approaches can be implemented in the way that they are real for the classroom context. We finally are going to have two guests who are going to be talking on the theory concepts and how they can be understood by teachers all around the world. Join us and we'll learn about multiliteracy and multimodality. Literacy. Ahora vamos a definir lo que es la multiliteracidad. Andres, what do you do? Well, I am a teacher. I am an English teacher specifically. I study in this moment a master's degree in second language learning and teaching processes at UPB. Andres, what do you mean by multiliteracy? Multiliteracy. Oh, that's a very, very powerful term, and it's very hard to describe at the same time. When I think of multiliteracy, I first think of the skill of reading and writing in a language. That is the first thing that comes to my mind when I think of multiliteracy. But that is the basic concept. It's not only that. When I think of multiliteracy, the first thing that comes to my mind as well is the many ways in which reading and writing can be oriented, interpreted, viewed, observed, explained, and also taught and learned. It comes to analyzing the many aspects of reading and writing and encompass the many ways in which they can be worked, they can be analyzed, in which you can transform the meaning that you produce and the meaning that you imply through those skills. Okay, Andres, there is another term that in education we are using. That term is multimodality. What do you mean about that? Multimodality, it's kind of different from multiliteracy. And first, when you are going to pronounce the word multimodality, you can divide the word into parts. And the first part is multi, which means many or plethora or the abundant ways. Then it comes modality, that refers to modes. So multimodality refers to like multi-modes that are the plethora or the big amount of ways or modes in which you can convey the process of teaching and the process of learning. No matter if you are a student or no matter if you're a teacher, you can orientate and understand the knowledge by the multi-modes. For example, at the very beginning in history, the only mode that existed was the reading and writing mode. That was the written text in which you can understand the knowledge just seeing letters and, for example, paragraphs and text, written text. But then, with the advance of time, the situation has changed very differently. Now we have that multimodality have created, with the advance of not only technology but also many other strategies and techniques, that teachers and learners throughout all the world are using multimodes to promote the way in which learning is conveyed. For example, we are using videos like YouTube videos or any other application videos like to implement how we conceive
and produce the knowledge and how we acquire it. Not only it goes to videos, but also to music. Not only it goes to music, but also to images, and so on and so forth. In other terms, multimodality is the many modes and ways in which you can produce learning, acquire learning, and therefore guide your teaching process if you're a teacher to try to embrace the more ways in which your students can learn. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Muy bien. ¿Cómo se llama? Darío Borja. Darío Borja, ¿qué hace normalmente en su vida? Soy profesor de español para extranjeros y también profesor de inglés. Y hago una maestría en procesos de aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas, con énfasis en español para extranjeros. Una maestría, qué impresionante. Usted debe saber la pregunta que he tenido en duda por mucho tiempo. La pregunta es la siguiente. ¿Usted conoce el término multiliteracidad? Multiliteracidad es un término muy usado actualmente, pues mirando cómo está compuesta la palabra, miramos que multi se refiere a varios elementos, varias cosas, y literacidad es un término que está muy relacionado con los procesos de aprendizaje y enseñanza de lo que es la lectura y la escritura. Ok, bueno, yo le tengo una pregunta. ¿Cuál es la real diferencia entre multiliteracidad y entre literacidad? Bueno, multiliteracidad, como el nombre lo dice, son las diferentes maneras como nosotros podemos leer y escribir al mismo tiempo lo que observamos a nuestro alrededor o el mundo que nos rodea. Muy bien. Y entonces, ¿usted siente que usted aplica la multiliteracidad en su práctica docente? Obviamente. Por ejemplo, cuando nosotros no solo transmitimos nuestras ideas, nuestra práctica docente, no solo lo hacemos a través de la escritura o grafía como tal, sino que también cuando le pedimos a un estudiante que nos explique, que nos lea una gráfica, porque es también parte de nuestro trabajo mirar la enseñanza de una lengua extranjera, no solo desde una sola mirada que el estudiante pueda hacer, sino que cuando les presentamos a ellos una gráfica para que lean, para que describan, para que den su punto de vista, no precisamente estamos usando lo que es la parte gráfica, sino que también las imágenes son importantes y otras maneras que podemos nosotros utilizar en el salón de clase para hacer posible lo que es la multiliteracidad. Muy bien, pero entonces eso me hace surgir otra duda. ¿Usted conoce la palabra multimodalidad? Según lo que usted estaba diciendo, se parecen mucho. ¿Qué es en sí multimodalidad y en qué se diferencia de multiliteracidad? Bueno, multimodalidad, ya hablé de lo que es multi y modalidad, entonces los diferentes modos, cómo nosotros podemos hacer posible la aprehensión y la enseñanza, obviamente, de nuestra labor docente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de multimodalidad, estamos hablando de las diferentes maneras como el profesor utiliza los diferentes elementos que tiene a disposición en el aula para transmitir y obviamente lograr ese aprendizaje en el estudiante. Entonces, estamos hablando de que la tecnología juega un papel importante. Qué bueno sería que el docente no solo explicara un tema, sino que también le dijera al estudiante, bueno, vamos a escuchar una canción, vamos luego a leer la canción, ahora vamos a actuar según lo que la canción, el mensaje que la canción transmite. Entonces vamos a aprovechar los diferentes modos
que hay de transmitir y de aprender para hacer posible el logro de nuestro objetivo en el aula. Excelente. Ya creo que tengo más claro cuál es la diferencia entre multiliteracidad y multimodalidad. Bueno, es un gusto haberle dado esta opinión, creo que le puede servir muchísimo. Muchísimas gracias. Profesor Jorge, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, usted como uno de los docentes del programa de español para extranjeros de la UPB, ¿cómo define la multimodalidad? Bueno, la multimodalidad está definida por las diferentes maneras de abordar el asunto educativo. Para mí está muy relacionada con la forma en que se brinda el material al estudiante. El estudiante no solamente tiene que estar escuchando o solamente leyendo, tiene que en algún momento tener la oportunidad de hacer varias cosas a la vez, de ver, de escuchar, de leer, de utilizar todas esas formas en una sola actividad que les permita el desarrollo de todas sus habilidades en conjunto, porque a veces tenemos la tendencia a hacer solamente lectura o solamente escucha o solamente diálogo, y eso termina por limitar las posibilidades del estudiante. La multimodalidad finalmente me parece que está ligada al encuentro de todas las formas de percepción del material que ellos tienen y en lo posible conjuntas, ubicadas en una sola actividad. En mi trabajo he estado involucrando mucho la música con la lectura del texto y con la visualización del video, porque pueden escuchar, ver, leer y escribir y hacer toda una actividad con un contexto específico que les permite acceder a la información no solamente textual, sino también contextual y cultural. Perfecto, profe. Veo que la segunda pregunta ya más o menos está resuelta y tenía que ver como con de qué manera hace usted como tangible, visible, la multimodalidad en el aula. Aunque ya respondió parte de la pregunta, pero si es tan amable. Sí, claro, la multimodalidad se puede hacer tangible y visible cuando hay recursos de trabajo, ¿no? Finalmente es un mundo donde la tecnología tiene avances significativos y el aprovechamiento de los avances nos permite hacer trabajo multimodal, con la imagen, con el audio, con el texto. Sin embargo, queda también en el aire la pregunta de qué hacer en los lugares donde aún no hay el acceso a todas estas cosas. Si lo multimodal puede ser trabajado o si están restringidos al uso simplemente del tablero, de la escucha del profesor, nada más. Profe, me parece muy importante su aporte. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Hola de nuevo, Darío. Hola Andrés, ¿Cómo estás? Bien, muy bien, estoy muy bien. Parece que en esta ocasión nos tienes una sorpresa. Claro que sí. ¿De qué se trata la sorpresa? ¿Qué nos vas a mostrar? A continuación les voy a mostrar una clase de español con extranjeros orientada por el profesor Jorge Estupiñán, quien es docente actualmente de la Universidad Pontificia Bolivariana, quien está a cargo de la enseñanza de español para extranjeros. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Y qué hace el profesor en esos videos? Bueno, el profe en estos videos nos hace una demostración de lo que es el uso de la multimodalidad en el aula de clase. ¡Qué impresionante! Me muero por ver. Bueno, entonces, pero te voy a contar un poquito como qué tiene la clase, qué hizo el profesor, el docente Jorge Estupiñán, que me pareció una clase muy amena, muy divertida, con mucha variedad en cuanto a los elementos que él utilizó para transmitir el conocimiento y obviamente generar aprendizaje en el aula. Entonces el profe comienza con una canción, primero habló de un tema muy importante, es un tema que de alguna manera ha hecho parte de nuestra realidad colombiana, ¿cierto? El tema es el desplazamiento forzado en Colombia. Entonces nos trae una canción muy interesante, donde no solo presenta la canción sobre el desplazamiento forzado en Colombia, sino que además de eso se vale de otros elementos
en el aula para que el tema quede realmente bastante claro en los estudiantes, y no solo el tema, sino que también se pueda transmitir o enseñar el idioma. Entonces el profe, después de colocar la canción, trabajarla con los estudiantes, cantarla con los estudiantes, luego le hace entrega de la letra de la canción. Es otra manera de ver la canción y de enseñar el español a través de otro instrumento en clase, como es la letra física de la canción. Luego se le pide a los estudiantes que socialicen lo que la canción, el contenido de la canción, que extraigan los términos desconocidos y se pueda entonces generar una discusión sobre el tema en el aula. Perfecto, vamos entonces a continuación a ver el video del profesor y vamos a intentar analizar las situaciones que ocurren en él. Muchas gracias, Darío. Claro que sí, Andrés, con mucho gusto. Es el nombre de la mujer. Yo me llamo José, mi mujer Caridad. Tengo 10 muchachos y una verdad. Sí, bien. Tengo 10 muchachos y una verdad. Vamos a continuar. Yo me llamo José, mi mujer Caridad, tengo 10 muchachos y una verdad, un pedazo de sol para la tierra, una melodía para la verdad. Un pedazo de sol. Un pedazo. Un pedazo. ¿Qué significa pedazo? Un pedazo de esa piece. Pequeño. A piece of. Piso. Un pedazo de sol para la tierra, correcto. Qué buen oído tienen ustedes. Un pedazo de sol para la tierra. ¿Y qué más? Vamos a poner atención. Un pedazo de sol para la tierra, una melodía para la verdad. ¿Qué pasó? Un pedazo de sol para la tierra, una melodía contra la guerra. Exacto, y una melodía contra la guerra. Muy bien. Yo me llamo José, mi mujer Caridad. Tengo 10 muchachos y una verdad. Un pedazo de sol para la tierra y una melodía contra la guerra. Vamos a ver. Yo me llamo José, mi mujer Caridad, tenemos casa de soñar, se quedó con el frío y el alma en el valle de las guitarras. ¿Cuándo? Nacimiento antes de verano. Cuando es invierno. Cuando es invierno y en verano. Cuando es verano. Yo soy el campesinado y vengo saliendo de mi poblado. Allí madruga la furia cuando es invierno y cuando es verano. En un momento hablamos también sobre el texto. Pero terminemos con la letra. Soy el campesinado, yo vengo bajando para la llanta. Yo no siembro
Suyucos. ¿Sabes qué son? No. Son unos pequeños tubérculos que se comen mucho en el sur de Colombia. Les dicen los camarones de tierra, son rojitos. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna idea? Dejando para el Chibula. Dice otra vez, yo soy el campesinado. Sí. Ah. Y vengo bajando para la llanura. ¿Conocen esta forma, no? Pa. Es una forma de decir para, muy común en el español. La mayoría de gente dice pa. ¿Colaboras? Voy a hacer una llamadita, me colaboras. La Voy a hacer llanura. una llamada. Sí. ¿Llanura dices en inglés? La llanura. ¿Cómo dices en inglés llanura? ¿Qué? ¿Llanura? See, when the land is Flat. flat. It's not the forest, it's not the jungle, it's not the mountain, it's flat. Sí. But it's not a valley. Ah, en turco yo sé chorraca, si quieres. No, pero en turco no entendemos nada posible. La llanura. No sé cómo. But better, infertile. Full desert, water, down, jejun, The land is flat. Yeah, just a flat area. Yeah, the land is flat. With with no trees. It's flat and it's open. Plain. It's plain. It's plain. Yeah. La llanura. Yo soy el campesinado y vengo bajando para la llanura. Esta parte es muy difícil. Entonces, esta la voy a escribir. La voy a escribir ahora porque no es fácil de escuchar. Dice: ya yo no siembro las papas Papas, mi papá. ni los yucos ni las verduras. Ya yo no siembro las papas ni los yucos ni las verduras. Yucos son estos, ¿no? Estos se llaman yucos. Sí, también. Bueno, es una raíz. Es un tubérculo. Sí, una raíz. Está en el sancocho. No. ¿De qué se trata? ¿Qué es el desplazamiento forzado en Colombia? Y luego escuchamos la canción. La canción tiene relación con el texto. Vamos a tratar de escribir la letra de la canción y vamos a comentar sobre el tema que vamos a leer. Entonces, podemos comenzar con la lectura. ¿Quién quiere empezar a leer? ¿Ver? Sí, señor. Ok. La historia de Colombia se ha caracterizado por violentos despojos de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Existen varios factores que han propiciado el desplazamiento interno en Colombia. En los años de 1946 a 1958, un periodo conocido como la violencia, se despojó
¿Qué pasó con la tilde? Se despojó. Se despojó. Sí. ¿No? No despojó, despojó. ¿Despojó? Sí, es como cuando tú dices mi papá y mi papá. Pero si alguien dice necesitamos entonces como despojó. Por supuesto. Sí. Muy importante. Despojó a más de 2 millones de personas de sus tierras, quienes debieron cederlas a causa de un nuevo modelo agroindustrial. En la época de violencia, los principales causantes de desplazamiento masivos fueron los grupos legales e ilegales que integraban los partidos conservador y liberal de esa época. Despojar. ¿Conocen este verbo? ¿Tú que lo conoces? Cuando yo hablo de despojar a alguien de algo, es quitar. Por ejemplo, puedo despojar a Luca de su diccionario. Despojar. Entonces, en este caso, estamos hablando de las tierras, de los territorios. La gente era despojada de sus territorios. O sea que les quitaban, les robaban su territorio. ¿Y cómo tomar las cosas sin permisión? Sí, más o menos el sentido de la palabra es dejar a las personas sin las cosas. ¿Sí? Dejar a las personas sin las cosas. Despojar. Bueno, otras palabras, sus tierras. Quienes debieron cederlas a causa de un nuevo modelo agroindustrial. En la época de la violencia, los principales causantes de desplazamiento masivos fueron los grupos legales e ilegales que integraban los partidos conservador y liberal de esa época. ¿Todo es claro? Porque es grupos legales e ilegales. ¿Por qué? Cuando la siguiente palabra, mira, nosotros tenemos las siguientes conjunciones. Por ejemplo, Ricardo, si tú dices Inglaterra y Francia, es correcto. Pero si yo digo Francia, debo utilizar Inglaterra, porque la siguiente palabra empieza con el sonido I. No puede ser Francia y Inglaterra. Es por eso. Por ejemplo, si yo quiero decir siempre con A, con E, con I, con sí. Okay. Es como A y M en inglés. Es como A y M en inglés, exacto. Tenemos otro caso también, por ejemplo, si yo quiero hablar de ¿cómo se llama la capital de Noruega? Oslo, ¿no? ¿Hay otra ciudad? Por ejemplo, Larry ha vivido en Oslo y Barcelona. No vamos a hablar de Oslo o Barcelona. ¿Qué prefieres, Oslo o Barcelona? Ok, pero si yo quiero decir Barcelona, Oslo, no puedo utilizar O porque la siguiente palabra empieza con O también. Son los dos casos de cambios de conjunciones por el sonido de la siguiente palabra. O cambia por U si la siguiente palabra empieza por O. Y cambia por E si la siguiente palabra empieza por I. Por eso dice grupos legales e ilegales. Hay muchos de este momento en Italia y en otros países. Finalmente, ellos no llegan directamente a Suiza, pero después también irían, por ejemplo, en Austria. Austria, sí. Ellos están cerrando las fronteras, porque normalmente todo es a pie. Sí. Fronteras. Fronteras, sí. Y claro, también en Suiza la gente habla de esta cosa, si vamos otra vez a empezar con controlas, más como
controles, ¿no? Controles. Sí, en las Fronteras. fronteras, porque claro, ahí somos también afectados de este problema. Sí. Yo creo que un país en Europa bastante afectado por la situación de migración y refugiados es España, porque la mayoría de latinoamericanos que escaparon de sus países buscaron un país donde hablan español. Entonces dijeron, Europa, hablan español, España, perfecto. Y había mucha, o hay todavía, ¿no? Hay mucha gente latina en España. Bolivianos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, venezolanos, muchísima gente. Bueno, y en Alemania, ¿Dónde estamos para sobre Alemania? Ayer. Guerra, Segunda Guerra. Segunda Guerra, Judíos. Judíos. Otra religión. pero en este momento, En este momento, no, creo que no, porque los alemanes son muy sensibles de otra persona, otra religión, sí, todas son muy sensibles. escuché mucho sobre eso, porque la primera vez que tuve estudiantes de Alemania y hablamos sobre muchas cosas, ¿no? Desafortunadamente, el mundo tiene muchos estereotipos y después de la Segunda Guerra, mucha gente de Sudamérica, cuando piensa en Alemania, no piensa en la evolución, solo piensa en Segunda Guerra y piensa en muchas cosas. Pero escuché que los alemanes son... Estuvo muy impresionante el video, Darío. Muchas gracias. Ahora quisiera que me dijeras qué opinas del resultado como tal del video. ¿Qué conclusiones se podrían sacar del profesor y la clase como la orientó? Bueno, teniendo en cuenta, después de observar esos videos y teniendo en cuenta que nuestros estudiantes no aprenden de la misma forma, de la misma manera, creo que hablar de multimodalidad y hacer uso de ella en el aula nos posibilita tener como esa otra mirada según nuestros diversos estudiantes, diversas formas de aprender que ellos tengan. Esta es una posibilidad que tenemos muy clara de poder hacer posible el aprendizaje en ellos significativo. Entonces creo que teniendo en cuenta esa diversidad, multimodalidad sería algo realmente útil y muy efectivo para el docente en el aula, sobre todo en una segunda lengua, generando así lo que es el aprendizaje significativo. Qué interesante, realmente muchas gracias por haber compartido este material con nosotros y esperamos verte muy pronto en otra oportunidad para compartir aún más de tus experiencias y de las experiencias que tus compañeros docentes tienen con respecto a la multiliteracidad y a la multimodalidad en el salón de clase de las segundas lenguas. Muchas gracias. Hi, Andrés. Hello again. What's next? Next, it's coming a great surprise that I have for you. Okay, Andrés. What do you have in your videos? Well, in my next video clips, I'm going to show you how I implement multimodality term in my English teaching practice. Okay, Andrés. And tell me more about your videos. My video is about food. In the video, I try to teach my students food and food terms and how to order in a restaurant and how to teach the vegetables and the fruits and many things regarding the food topic. But in this video, we have something very special. I try to contextualize and to put real life into my classroom, so I try to use some real materials like real food. I try to use a table. I try to use like the environment for my students to feel connected as they were in a restaurant. Okay, Andrés. And do you have
more experience about how to implement multimodality in the classroom? Oh yes, and I really wanted to talk to you about that so much because I lived an experience that is completely not something common. I remember that I went to Rio de Janeiro like 5 years ago, and I had the experience to learn Portuguese through a Portuguese teacher. She was called Neharika, and Neharika used all the time while she was teaching me the Portuguese through living real experiences. So she was taking me to restaurants, she was taking me to the beach, they say the praia. She was taking me to so many places, like real places and not the typical classroom. So she was like in a way trying to make me feel like I was living the experiences. Something really special happened in those experiences. When I was like living those experiences, I felt completely connected, and I began to remember all phrases and sentences in a way that I didn't have to learn them by heart. It was all happening natural in my mind. When I realized that when I go to the restaurant the next time, I was like knowing how to produce all those phrases without any effort. The result was that the impact of those real experiences and the real materials and the real life make you remember it like it was magic. Okay, Andres, after listening to you, I think you had many surprises in your videos. I sure do, and I hope you enjoy all of them as well as I did. Okay, let's see them too. Okay. There are many dishes on the table. Many dishes on the table. Many. Repeat. 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 There are many dishes. ¿Qué es there are? Ay, se les olvidó. ¿Qué es there are? There are many dishes. Many dishes. On the table. Vuelvo y repito hasta que todos se concentren en la actividad. No, estamos entrando en la comida. Vamos a seguir con la actividad. Pay attention. Pero quítale la bolsa. Quítale la bolsa. Hey, pay attention. Repeat. There are many dishes on the table. Many dishes. Many dishes. What is many dishes? ¿Qué es many dishes? Muchos platos. Many dishes. There are many dishes on the table. Pay attention. Exercise number 1. In this moment, one student is going to say his or her name. For example, my name is Andres, and my plate is this one. Si tienen nombre, le dicen el nombre. Entonces hagamos un ejemplo con la compañera y empezamos todos. My name is Lina. My plate or dish is Perfect. rice with coconut and sobre barriga. No tiene traducción. Good. Point. What plate? Vegetable Profe, salad. no importa que uno Vas a, salga a señalar el plato para yo saber Profe, acá en la cámara. no importa que uno lo diga. Con Perfect. el cuaderno, que es muy larguito. No importa. Okay, very good, excellent. Let's continue. My name is Estefania.
My My Plate. is stupid bridge, rice. rice, nut, salad, and sweet. Perfect. What is the plate? Thank you. Very good. Okay, let's continue. Thank you, very good. Carlos. My plate, hamburger. My plate is. My plate is hamburger. Show it. ¿Cuál? Okay. Me la puedo comer ya. Let's continue. Let's continue. My name is Lina. My plate is for Josué. Se me olvidó. Josué. ¿Cuál era el nombre? Vegetables. Vegetables. Solo vegetables. Okay, very good. Let's continue. No lo trajiste. Adelante. Verónica. My plate is. Porque es bebida. Ah, tu bebida. My beverage is. Repeat. Yo dije beber. Beverage. Beverage. Repeat. Desde el principio. No, la última frase. My beverage is. Todos van a repetir. Beverage. Beverage. De nuevo. My beverage is. My beverage Is. Okay, perfect. Let's continue. My nation is plate. My plate is. My plate in rice, Corn. chicken, y tomato. Repeat. Tomato. Corn. Corn. Todos. Corn. And tomato. Very good. Show me again the plate. Muéstrame el plato otra vez. Perfect. Very good. Let's continue. My name is Santiago. My plate is. Rice China. Chinese rice. Rice. Repeat. Chinese rice. Show it. Ya lo comió. Okay, very good. Let's continue. My name is John. My plate is. My plate is. Vegetable salad and. Repeat. Vegetable salad. Vegetable salad. Vegetable salad. Vegetable salad. And pork beverage. Hicieron un daño. ¿Cuál es el plato? ¿Cuál? Muy bien. Estoy diciendo que señalen cuál es el plato para cuando los vaya a calificar ver que todos hayan hecho la actividad. Adelante. My name is Tania. My plate is. Show it. Okay, good. Let's continue. My name is John and my plate is meatloaf. Okay, that's great. Thank you. Let's continue. My name is Miguel and my plate is this. Is pork, Pork, banana and rice. banana, and rice. Repeat banana. Banana. And rice. What is the plate? This. Okay, thank you. Let's continue. My name is Juan Diego. My plate is hamburger. Okay, very good. Let's continue. Compañero. Nicolas, my plate is light with Veneciana. Okay, Valenciana. Carne valenciana. very good. Let's continue. My name is William and my plate is salad vegetable. Very good. Let's continue. My name is Freddy. My place is
Empanadas. Así se dice empanadas. Empanadas. Very good. Let's continue. Repeat. Todos por favor, silencio. My name is Samuel. My plate is chicken, potato, arepa, honey, tomato Sauce. Perfect. Very good. Very good. My name is Mariluz. My place is keeper. Primero que todo, muéstramelo. Keeper of vegetables. Okay, very good. Excellent. Let's continue, compañero. Asómate. My name is Daniel. My plate is turkey sandwich. Turkey sandwich. Is that all? ¿Eso es todo? Okay, very good. Let's continue. I'm sorry. My name is Marta Cecilia. Excuse me. My plate is the chicken rice. Rice with chicken. Arroz con pollo. Rice with chicken. Rice with chicken. What ranchera. No, pero no tiene que decir ya. No, ya, solo nombre. Sausage. Okay, very good. Rancher's sausage. Very good. Let's continue. My name is, please. My name is Benjamin. My plate is Atorado rice. Repeat. My plate is. My plate is Atorado rice. Okay, good. Let's continue. Antes que nada, acabemos la presentación. My name is Sandra. My plate is potato y chicken. And chicken. Okay, very good. Ya todos. Bueno, un aplauso para ustedes, chicos. Good morning. Would you like to have the main course? Yes, Okay. What would you like to have? I would like to have. Would you like to have? Repeat. I would like to have. I would like to have. Digo el nombre. Rice with coconut. Perfect. Very good. Go. Let's continue. Rina. Good morning. Would you like to Rina. have the main course? Okay. What would you like to have? I would like to have. I would like to have a sandwich. Repeat. I would like to have a sandwich. Perfect. Pick it. Okay. Goodbye. Bye. Let's continue. You. Good morning. Would you like to have the main course? Okay. What would you like to have? I would like to have. Okay, pick it. Very good. Son tan maleducados. Thank you. Thank you. Okay. Dicen thank you al final. Good morning. Would you like to have the main course? Okay. What would you like to have? I would like to have. Le cogió el suyo. Sí, se lo cogió. Samuel, que no le vaya a coger el de ella. Samuel, que no le vaya a coger el de ella. Repeat. Samuel, que no le vaya a coger el de ella. Pero que ya no quiere. I would like to have. ¿Qué? Potato chicken.
Okay, pick it. Very good. Okay, let's continue. Good morning. Would you like to have the main course? Okay. What would you like to have? Would you like to I would like. I would like to have. I would like to have Vegetable. Vegetable. Repeat. Great. Pick it. Okay. Thank you. Good. Okay. Oh, goodbye. Thank you. Okay, let's continue. Good morning. Would you like to have the main course? Okay. What would you like to have? Hígado. Esa carne está muy rica. Ay, ¿cómo es? No, tiene que decir primero. I would like. I would like to have. ¿Cómo se dice que quisiera tener algo? I would like to have. I would like To have. to have. Señale. El que usted escogió. Okay. Cójalo pues. Rice. Rice. Rice and meat. Okay. Pick it. Bye. Thank you. Okay. Hay unos que se les olvida casi todo. Okay. Let's go. Good morning. Would you like to have the course? Yes. Okay. Come here. What would you like to have? What would you like to have? I want. Would you like? I would like to have. liver. Okay, pick it. Thank you. Okay, go. Una papita. Guárdeme una Let's papita. continue. Hello. Would you like to have the name? I would like. Listen to the question. What would you like to have? I would like. I Would like. El de abajo. I would like. Sí. No, el de abajo. I would like to have. Yes. Okay, ¿Cómo se dice? Repeat. Oatmeal. 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 Así se dice avena. Oatmeal. Okay. pick Thank it. you. Y chao. Hey. Verónica. Y thank you. Ah. Good morning. Would you like to have the main course? Yes. Okay. Digamos. What would you like to eat? Se lo llevaron. No, que tiene que escoger uno de ahí. No importa que sea. Primero diga la respuesta. I would like to have. I would like to have. ¿Cómo es que es? Lo que está en el plato. Eso es rice, chicken y corn. Perfect. Pick it. Thank you. Okay. Goodbye. Good morning. No. Okay. Good morning. Oh, okay. Donde les complete los platos. No, yo los explico. Okay. Good morning. Good morning. Would you like to have the main course? Yes. Okay.
What would you like to have? We would like. I would like. I would like to have hamburger. Okay, bacon. Thank you. Okay, excellent. Let's continue. Let's continue. Good morning. Good morning. Would you like to have the main course? Okay. What would you like to have? I would to like. Repeat. I would like To have ensalada con vegetable salad. Vegetable Salad. Perfect. Pique. Okay, great. Let's continue. Good morning. Good morning. Would you like to have the main course? Sure. Okay. What would you like to eat? Yes. What would you like to eat? I would like to have empanada. Okay, pick it. Goodbye. Thank you. Good. Let's continue. Good morning. Would you like to have the main course? Okay. No sé. What would you like to have? Would you like? I would. I would like to have Meat pie. Okay, pick it. Thank you. Oiga, thank you. Thank you, sorry, thank you. Okay, let's continue. ¿Quién falta? Sobre los dos. Faltan. You. ¿Quién falta? Okay. Good morning. Good morning. Would you like to have the main course? Yes. Okay. What would you like to have? Would you like to have? I would like. I would like to have Chicken. Chicken. Potato. Arepa And Potato. Okay, pick it. Thank you. Thank you. Okay. ¿Quién falta? Did you like my videos? Yes, Andres, after watching your videos, Oh, I thank need you. to yes, okay. I need to know what your conclusion about those videos. I have many conclusions, and the most special thing for me is the fact that it was connected to my life at a certain time, the fact that I experienced how multimodality can affect your learning process as well as your teaching process if you're a teacher. But as I was a learner, it was more my learning experience. The first conclusion that I can think of is the fact that if you use materials that are real materials, not the typical paper materials or the typical card materials or the typical classroom materials that we as teachers are accustomed to use, but the real materials, like for example in my videos, were real food, were real plates, were real tables, and many other real things that contextualize the restaurant topic. When you use those materials, your students begin to feel that they are connected to the world and not just to a classroom. You know, because in the classroom sometimes it happens that your students tend to think they are not connected at all to the context of the real world. They are thinking that they are only learning for the class and not for the life. That is the most important thing of multimodality. Multimodality can provoke that many ways
can stimulate your guts to learn a second language. It's not just about learning about one mode. It's learning through many modes in which you can develop your learning process and in which a teacher can stimulate the more ways for you to learn and to learn better. I also have to mention that one of my conclusions was also that my students through those experiences felt more connected to each other. Why? Because this multimodality concept generates in a way more interaction. When my students were interacting, there was one who was the waiter or waitress, there was the other one who was the customer, there was the person who was selling the plates, there was the person who was buying the plates, there was the person who was offering the plates, and there were many roles. When that happened, I can say that they all remember what they have to say in those roles. Like for example, when there was one student who was going to ask for a plate like roast beef, they had to remember a phrase like, "I would like to have roast beef." With the use of the so many phrases that were used in the so many roles, the student remembered all the situations and what they had to say from the context and not from the typical grammar structures that they learn in a classroom that are very forced to respect the grammatical order and the syntax and the morphology. Students in a way don't need that whenever they are first learning a language. So that is the most meaningful thing that I learned as a conclusion from that video and from my experience in Brazil. That you learn more from the context, and when you contextualize language, you are for sure going to learn it better than just in the classroom with the typical grammar classes. Okay, now I already understood your this there after your explanation. Okay, thank you. I hope you understood well, and I hope you really enjoyed my videos, and I hope you can take at least something from it. Thank you very much. Thank you too.